Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase número 2 del módulo 1, conociendo sobre programación neurolingüística. ¿Cuál es el tema que vamos a ver en esta sesión? Un tema sumamente importante y que ya van a darse cuenta cómo les va a funcionar para que lo lleven a la práctica en el área que se desenvuelven ustedes, que es asesores inmobiliarios. El nombre es modalidades perceptivas. Continuemos y que lo disfruten. Este punto que vamos a desarrollar en este apartado es de suma importancia, sobre todo para el área en el que ustedes se desarrollan desde las ventas o desde la asesoría inmobiliaria. ¿Por qué es importante? ¿O cuál es el nombre y qué relación tiene con el tema de las ventas? Este punto se llama modalidades perceptivas. ¿A qué se refiere? Las modalidades perceptivas se refiere a que las personas tenemos maneras distintas de percibir la información de nuestro entorno. Como hablábamos en el punto anterior, tenemos 5 sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. A través de estos 5 sentidos nosotros recibimos información. Sin embargo, hay 3 formas predominantes que se llama sistema de representación sensorial, por el cual nosotros percibimos la información. ¿Cuáles son esas 3 formas? La modalidad perceptiva visual, la auditiva y la kinestésica. Si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene una modalidad perceptiva predominante, ¿qué quiere decir predominante? Que se nos hace más sencillo percibir la información utilizando alguna de estas 3 modalidades. Lo ideal, si bien es cierto que cada uno tiene su predominante, lo ideal es que logremos un equilibrio en la utilización de cada una de las modalidades perceptivas. ¿Por qué? Porque cada experiencia o cada información que nosotros percibimos del entorno podemos de una forma más óptima adquirirla si utilizamos la modalidad perceptiva acorde a la información que estamos percibiendo. Dicho de otra forma, fíjense el ejemplo de estas videoclases que ustedes están disfrutando. Tiene modalidades distintas, o sea, estamos atendiendo las 3 modalidades perceptivas. En este caso, yo que estoy la facilitadora, tomé 3 aspectos en consideración. El que es visual puede leer las láminas, ¿verdad? Pero por otro lado, el que es auditivo está escuchando el audio que yo les estoy dando a través de este video. Y el kinestésico, ustedes dirán, ajá, pero el kinestésico está quedando por fuera. No, ¿por qué no está quedando por fuera? Porque el kinestésico va a poderse sentir que está recibiendo de una forma adecuada la información cuando lleve a la práctica los diferentes ejercicios para potenciar el conocimiento teórico recibido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conocer cómo son o qué características tienen aquellas personas que son de modalidad perceptiva visual, de modalidad perceptiva auditiva o de modalidad perceptiva kinestésica. Muy bien, la primera modalidad perceptiva que tenemos es la modalidad perceptiva visual, ¿ok? Como su nombre lo indica, esta modalidad perceptiva se caracteriza por aquellas personas que reciben o perciben con manera más fácil la información a través de la visión. ¿Qué es importante decir aquí? Recuerdan que en el apartado anterior yo les comentaba que las modalidades perceptivas eran muy importantes en el área de asesoría inmobiliaria o de ventas en la cual ustedes se desarrollan. Lo decía porque sencillamente mientras nosotros conozcamos o aprendemos a identificar algunos tips sobre cuál es la modalidad perceptiva de nuestros clientes, vamos a poder tener como la facilidad para saber, por decirlo en palabras coloquiales, cómo entrarle a nuestro cliente, ¿sí? Si yo sé que mi cliente me está mostrando señales que me pueden dar un indicio de que tiene modalidad perceptiva visual, bueno, ya yo sé que él necesita ver con sus propios ojos, en este caso las características del inmueble que nosotros les estemos ofreciendo. Cuando hablamos de una persona que tiene modalidad perceptiva, ¿cuáles son las características que esta persona tiene? O alguna de las características. Primero, esos individuos son sumamente organizados, las personas que son visuales. Les gusta tener todo en su sitio y todo metódicamente organizado. Segundo punto, obviamente almacenan mejor la información a través de imágenes, ¿sí? Cuando ellos están viendo una imagen, esas personas que cuando tú les dices algo, tratan de recordar y recuerdan una cara, un momento. Es como si tuvieran recuerdo de fotografía. Eso que dicen, tiene memoria fotográfica. Esa persona que tiene memoria fotográfica suele o tiende a ser una persona con modalidad perceptiva visual.
Una tercera característica de estas personas es que describen de forma detallada objetos o situaciones que se hayan presentado. ¿Por qué? Porque como se expresan o recuerdan a través de imágenes, ellos necesitan o tienen el requerimiento personal de tener que ser muy detallados con la intención de que la descripción que estén haciendo se acerque lo más cercano a ese recuerdo fotográfico o aquella imagen que ellos en ese momento están explicando. Otra característica es que se comunican de forma clara y precisa, ¿ok? Tienen una alta percepción de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque obviamente al expresarse muchísimas veces tú ves o puedes identificar a través de la visión qué es lo que la persona te quiere decir. Por ejemplo, si yo estoy grabando este audio para ustedes y les estoy transmitiendo que se motiven con programación neurolingüística, si ustedes me ven a mí así, la programación neurolingüística, las modalidades perceptivas visuales sirven para que la persona identifique. No es lo mismo que ustedes me vean con esta expresión corporal a que ustedes me vean. La programación neurolingüística se las recomiendo para el área de la asesoría inmobiliaria. ¿Por qué? Porque te va a enseñar a conocer a tus clientes. Fíjense la diferencia. Ustedes a través de la visión pueden identificar en mí una comunicación no verbal que va casada con, en este caso, el discurso que estoy compartiendo con ustedes a través de este video. Luego tenemos que su proceso de pensamiento es muy acelerado, ¿ok? Eso hace que sean personas muy pragmáticas, impulsivas a la hora de tomar decisiones. Recuerden algo, estas características que les estoy dando de cada una de las modalidades perceptivas no son totalmente rigurosas. No quiere decir que tenemos que tener todas estas características. Simplemente son algunas señales que nos pueden indicar cuáles son los rasgos o las características de personalidad de las personalidades que tienen esta modalidad perceptiva visual. Continuemos ahora con la modalidad perceptiva siguiente. La siguiente modalidad perceptiva que vamos a explicar en este módulo corresponde a la modalidad perceptiva auditiva. Como la palabra lo indica, es aquella que se refiere a el sentido del oído, ¿ok? ¿Qué características particulares tienen estas personas que somos? Aquí voy a decir somos porque creo que una de las modalidades perceptivas que más tengo desarrollada es la auditiva. Somos personas con una excelente expresión oral. Al ser auditivas, nosotros desarrollamos muchísimo la forma de expresarnos, sobre todo de manera oral. ¿Por qué? Porque nos escuchamos y sabemos cuando tenemos que darle de repente una entonación distinta a lo que estemos diciendo para que la otra persona capte el mensaje de la forma que en este caso nosotros deseamos que sea transmitida o que sea captada la información. Una segunda característica es que las personas que somos auditivas analizamos una situación a partir de lo que escuchamos, pero luego de que lo escuchamos, ¿ok?, tratamos de traducirlo en sonido. ¿Qué queremos decir cuando decimos traducirlo en sonido? Buscamos la manera de explicar la situación con palabras, con gestos, con diferentes tipos de sonidos que nos ayuden a la que la otra persona entienda el mensaje que en este caso se quiere transmitir. Un ejemplo sencillo de esto pudiera ser que yo quiera que ustedes entiendan a qué se refiere la palabra onomatopéyica. Si yo les digo, vamos a hablar de los sonidos onomatopéyicos, una forma de que ustedes me entiendan es que yo ya recibí la definición de lo que es un sonido onomatopéyico. Lo analizo y lo interpreto buscando la forma de que me entiendan. Entonces, digo, bueno, buscar una forma que ellos me entiendan. La gaita onomatopéyica. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Aquí yo expresé a través de un sonido una interpretación de lo que es, en este caso, un sonido onomatopéyico, es decir, de una sola sílaba. Eso es lo que representa un sonido onomatopéyico. Este era más o menos un ejemplo de este punto en particular. Como tercera característica de las personas auditivas, tenemos que nosotros tendemos a obtener suficientes datos antes de tomar una decisión. Es decir, buscamos, indagamos y encontramos desde diferentes perspectivas las variables o los puntos de vista con respecto a una situación. Cuando ya hemos recogido suficientes datos es que nos arriesgamos a tomar una decisión. Ahora vamos a pasar a la tercera y última modalidad perceptiva.
Llegamos a la tercera modalidad perceptiva que nos presenta la programación neurolingüística, la cual es la modalidad perceptiva kinestésica. Cuando hablamos de esta modalidad perceptiva nos estamos refiriendo a aquellas personas no solo que necesitan el contacto físico, sino a aquellas personas que necesitan hacer, llevar a cabo para poder adquirir el conocimiento. Está muy relacionada con esto del constructivismo, que es que dice que el constructivismo se basa en aprender haciendo. Las personas kinestésicas necesitan ejercitar, llevar a la práctica el conocimiento que están adquiriendo para sentir que en realidad están apropiándose de esa información que se les está transmitiendo. Otra de las características que tienen las personas kinestésicas es que son individuos ordenados e intuitivos, con un alto nivel de concentración. Son personas, adicional a eso, que se sienten cómodos al expresarse pausadamente y sobre todo a nivel emocional. En su forma de expresarse está muy vigente, o le dan muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con las emociones, tanto las emociones personales como las emociones de las personas con las que en este caso la persona se esté, relacionando. Por último, tenemos que las decisiones de las personas kinestésicas se basan en una sucesión de pensamientos analíticos, ¿ok? Es decir, ellos analizan cada una de las partes de un proceso antes de tomar una decisión. Fíjense que les dimos algunas características de las personas en cada una de sus tres modalidades perceptivas: visual, auditiva y kinestésica. Sin embargo, es muy importante que tengan presente la importancia y lo vital de que cada uno de nosotros cada día aprenda a desarrollar las diferentes modalidades perceptivas. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que nosotros aprovechemos mejor la adquisición de la información que tenemos en nuestro entorno. Recuerden bien, si bien es cierto que tenemos una modalidad perceptiva por excelencia o predominante, siempre busquemos desarrollar aquellas habilidades que sencillamente sintamos que no tenemos lo suficientemente desarrolladas. Aquí hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes. No piensen que porque son auditivos no pueden tener características de visuales, y si son visuales no pueden tener de auditivos, o si son kinestésicos, por lo que estábamos hablando. En alguna circunstancia tú vas a utilizar una modalidad y en otra circunstancia vas a utilizar otra. ¿Qué va a determinar qué modalidad perceptiva utilizas? Aparte de la preferencia que tú tengas o lo cómoda que te sientas, sencillamente la característica de la situación, del estímulo que tú estés captando a través de tu sistema de representación sensorial. Así que ya sabes, a desarrollar esas tres modalidades perceptivas. De todas formas vas a tener una serie de ejercicios que te van a poder ayudar a primero identificar cuál es tu canal de percepción preferible o predominante, ¿ok? Y también de esta forma, al momento de ya identificarlo, vas a poder desarrollar algunas técnicas que te ayuden a poder desarrollar aquellas que no tengas tan desarrolladas. Muchísimas gracias.